Bueno, y como decía recién Vero, el sector Frente Amplista Casa Grande lanzó una campaña llamada Menos Armas, Más Vida. Justamente es una campaña que está enfocada en incentivar el desarme civil como parte de una política de mejora en materia de seguridad pública. Vamos a recibir esta mañana, como decía Vero, al sociólogo y senador Rafael Paternain para conversar de estos y de otros temas que hacen a la seguridad pública. Rafael. Buen día. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estar nuevamente por aquí. ¿Qué pasó con aquella campaña que en su momento impulsó el Ministerio del Interior también? Que era llevar tu arma, entregar tu arma. De hecho, creo que había una contraprestación en una bicicleta o una computadora, no recuerdo bien. Pero como que no prosperó. No prosperó. Yo la información que tengo que efectivamente quedó en el eslogan, en un momento en particular en que se tomó conciencia también desde el punto de vista de la gestión ministerial en torno a esta problemática, pero quedó por el camino. Se la recuerda justamente por esa idea del estímulo al intercambio, pero no tuvo implementación. O sea, nosotros estamos en realidad muy convencidos que las armas de fuego son un problema principalísimo en las dinámicas del delito en el Uruguay de hoy, que se han ido incrementando en los últimos años. Estamos hablando de los homicidios que han crecido en el 2018, pero en este proceso de crecimiento de la violencia más extrema, como es el caso de los homicidios, del 2012 al 2018, conforme ha aumentado la tasa de homicidios, también ha aumentado la participación de armas de fuego. ¿Hay una idea de la cantidad de armas de fuego en la sociedad? Porque hay un número negro allí, hay unos claroscuros que no dejan entrever realmente. Uruguay ha tenido tradicionalmente muy buenos registros de armas legales, son históricos, ¿no? De allá se conformaron por mediados de la década del 40, del siglo pasado, y hay buena información de base sobre los registros. Más o menos se calcula que hay cerca de 500.000 de armas registradas, capaz que un poco menos. Eso en la comparación internacional frente a otros países que no tienen un sistema de registro oficial tan bueno, le ha dado al Uruguay también una preeminencia desde el punto de vista comparado. ¿Y las otras? Pero, claro, ahí sí efectivamente hay un mercado muy difícil de determinar desde el punto de vista estadístico. Se han hecho algunas proyecciones en el sentido de cuántas de las armas incautadas en algunos eventos delictivos tienen un origen legal o eventualmente un origen ilegal. Y se calcula que puede haber otro tanto, es decir, cerca de otro 500.000 de armas ilegales circulando, ¿no? Como una especie de número máximo, lo cual da un total ajustado o no ajustado en función de estas dificultades de medir el fenómeno, que ubican al Uruguay. Uruguay está quinto a nivel mundial, según un reporte internacional de la sociedad que investiga esto, de una organización social que investiga esto en Suiza, quinto a nivel mundial en la cantidad de armas de fuego en manos de civiles en función de su población. ¿Qué sería? ¿Un arma cada 3 personas? Se calcula que es un arma cada 6, un arma cada 3 personas y hay un arma cada 6 hogares, ¿no? Más o menos, dependiendo de los registros. Entonces, ha sido esto tradicionalmente un factor de riesgo. En su momento se decía, bueno, el Uruguay hace 10 años atrás, 15 años atrás, más o menos con la misma cantidad de armas legales e ilegales, tenía tasas de homicidio mucho más bajas. Por lo tanto, dicen algunos, no habría una relación directa, no es el problema de las armas. El problema de las armas nunca es una relación directa. El arma de fuego no explica automáticamente el comportamiento delictivo o las distintas manifestaciones del comportamiento delictivo. El problema de las armas de fuego es que son un factor de riesgo, porque las armas se utilizan en determinados contextos, se usan situadas culturalmente, instrumentalmente, para determinados fines. El arma de fuego crea una expectativa de ejercer poder o dominio, o una expectativa de interpretación de que frente al fenómeno de las armas o de la violencia yo tengo que responder de la misma manera. Es decir, el arma no es meramente un instrumento neutro, sino que se da en un conjunto de relaciones sociales, y eso puede activar
puede transformarse efectivamente en un factor de riesgo. Y se ha dado eso, es decir, el Uruguay, que ha tenido tradicionalmente muchas armas en manos de población civil, hoy está viendo cómo ese proceso empieza a tener impacto en un conjunto muy amplio de fenómenos, porque yo hablo de los homicidios en general, claro, podría hablar de los suicidios. por el homicidio entre delincuentes, este crecimiento exponencial, lo no, decía no ayer el necesariamente. ministro, y esa campaña de desarme, digamos, que no creo que sea la presencia de las armas de fuego en el caso de los homicidios ronda más del 70%. Vamos a ver un poco cómo evoluciona esto con los datos del 2018, que se supone que han tenido un incremento con relación al 2017. Si nos mantenemos en ese porcentaje o pesan aún más. Hay distintas situaciones de homicidios en donde uno puede decir, bueno, efectivamente hay una modalidad de homicidios vinculado a conflictos de redes de ilegalidad, que eso es una categoría amplia, capaz que no tan amplia como la idea de ajuste de cuenta, en donde las armas de fuego tienen una presencia prominente, sobre todo por la fuerza de los mercados ilegales, ¿no? Eso es un problema en sí mismo, ¿no? Eso es un problema que obviamente requiere de otras cosas que después voy a comentar después. Nosotros no solo estamos hablando de la cuestión del desarme. Pero también hay homicidios en contextos de robos violentos. Pero también hay muertes violentas que muchas veces no son homicidios intencionales o homicidios dolosos, que también se dan en contextos de robo con violencia y que incrementan los niveles de mortalidad violenta en el país. Y ojo, están los femicidios, es decir, estamos subestimando un tipo de violencia que no es la que habitualmente estamos habituados a tematizar políticamente y públicamente, que es la violencia que ocurre en el espacio público, en donde hemos incrementado en los últimos años las tasas de mujeres asesinadas por sus parejas y sus exparejas, y conforme ese aumento también ha ido aumentando la participación de armas de fuego. Es decir, las armas de fuego, aún en el hogar, manejadas por ciudadanos honestos, responsables, por personas no vinculadas al mundo del delito, también tienen consecuencias nocivas. Se calcula, se estima que la existencia de un arma en un hogar aumenta por 5 la posibilidad de que una mujer sea víctima de un homicidio. Entonces, también allí hay un factor de riesgo y es una lógica que no necesariamente está vinculada al fenómeno de la criminalidad común o de las redes de ilegalidad. Ni que hablar en las cuestiones más asociadas a la accidentalidad y el tema de los suicidios. Ahí es donde tenemos menos información, donde tal vez tendríamos que hilar un poco más fino sobre la prevalencia de las armas de fuego en los suicidios en el país y ver un poco también el corte por la modalidad de suicidio, por la edad. Es un auténtico factor de riesgo, es un auténtico factor multiplicador. Los datos están allí, entonces claro, lo que estamos diciendo nosotros es, frente a esto que es demasiado evidente, que es un actor protagónico, si ustedes repasan muchos de los eventos de la violencia más común que toma noticia en el espacio público, siempre van a ver que hay un actor persistente, permanente, que está allí, que se lo menciona poco, que es el arma de fuego. Entonces, eso requiere una política pública, ¿no? Enfrentar esto. ¿Cuál es el problema o la reacción natural frente a las campañas o a los señalamientos que se hacen, como por ejemplo el que estamos haciendo nosotros? Lo primero es decir, bueno, controlar el tema de las armas de fuego no va a reducir la criminalidad en un porcentaje muy significativo, o no va a terminar con el problema del delito, ni va a terminar con la voluntad asociada a la comisión del delito. Está claro, nadie está diciendo que el arma de fuego o la política de control de las armas de fuego son un único mecanismo del control de la criminalidad, pero es uno de los mecanismos importantes por los cuales hay que empezar. Y lo otro es una resistencia. Nosotros hemos visto también en este mes de campaña en que hemos colocado el tema, que hemos logrado aperturas de análisis, de sensibilización y de la necesidad urgente que el país tiene de encarar estrategias preventivas. Esta es una de las tantas medidas que uno puede incorporar en el debate de política pública más de naturaleza preventiva.
hemos notado mucha negación, mucho negacionismo, ¿no? Y esta idea bueno, que es como la primera respuesta que a nosotros nos llega. Bueno, el desarme, hay que empezar por una idea de desarme, además debe haber más controles de los mercados de ilegalidad, debe haber exigencias y regulaciones más fuertes, a pesar de los avances que hubo con la ley del 2014, que tuvo una reciente reglamentación, es decir, es un paquete vinculado con las armas. Generalmente cuando se habla de desarme, la reacción es, bueno, estamos en un contexto muy alto de violencia y el delito y esto es inviable. Es decir, tenemos que esperar a que estos niveles bajen para encarar allí una acción más decidida, como ha pasado en muchos países, sobre todo en muchos países desarrollados, con menores tasas de delito que el Uruguay, que se han iniciado campañas de desarme cuando ha habido episodios de esas matanzas, ¿no? Esos ataques masivos en colegios o en espacios públicos que no tienen una raíz tradicionalmente o clásicamente delictiva, sino que están vinculadas y asociadas a otros factores. Entonces, como ha sido el caso de Australia, algunos casos en Estados Unidos, los procesos de desarmar a la sociedad van un poco gobernados por esa lógica. En el Uruguay, con tasas de delito, habitualmente se dice, no, bueno, lo que pasa es que si desarmamos a los ciudadanos que compran un arma para defenderse, en realidad no va a servir de nada porque el delito o el delito organizado o las armas en el mercado ilegal van a seguir en manos del delito. Bueno. Es un comentario que se ha repetido en Facebook o en Twitter, se ve claro. Es muy común, incluso en el debate político. No es eso a lo que nosotros queremos llegar, simplemente porque una campaña de desarme podría tener como dos líneas. Mucha sensibilización y concientización. Había un eslogan que era muy bueno de Aludec hace unos cuantos años atrás, de decir, tener un arma es un problema, y trabajar un poco sobre esa idea. Y después algunas políticas de estímulo al desarme, ¿no? Que ahí hay todo un debate en torno a si estimular la compra de armas legales para que la gente se desarme o intercambiar armas por bicicletas y tablet, como se hizo en su momento. Esas campañas hay que pensarlas muy bien, pero lo que se necesita fundamentalmente es bajar el número de armas de fuego circulando. Se necesita eso y se necesita una mayor regulación, mayores controles para desestimular la tenencia y ni que hablar que seguir escarbando y trabajando sobre los mercados ilegales que permitan desarmar esas redes de ilegalidad. Eso, la política integral supone esos tres niveles. Pero quiero decir algo que es muy importante frente a este razonamiento un poco negacionista de eso. En realidad, los mercados ilegales, esto habría que estudiarlo con un poco más de precisión, sobre todo en los últimos años, se nutren de las armas de fuego que son adquiridas legalmente. Hay un trasvase allí de armas que son robadas fundamentalmente o que son extraviadas o que empiezan a tener una circulación. La policía daba hace algunos meses atrás un dato que el grueso de las armas que eran efectivamente incautadas en operativos policiales sobre algunas redes de ilegalidad tenían un origen legal. Entonces, incorporar un arma a nivel doméstico, incorporar un arma para la defensa o para la autodefensa en función de los problemas reales que el país tiene en materia de seguridad, puede tener como una racionalidad de corto plazo, de que esto me sirve a mí, pero en términos generales o en términos de una racionalidad mayor, el problema de las armas es que las armas no solo las carga el diablo, que después tienen vida propia, ¿no? Se independizan de la voluntad del que la adquiere y terminan ingresando a los mercados de ilegalidad. Entonces, hay algo allí que nos está diciendo, hay que buscar después bien el cómo, que con los niveles de violencia, de delito, con las tasas de homicidio que el país está teniendo, se necesita bajar los niveles globales de armas de fuego circulando en manos de la sociedad civil. ¿Para qué? ¿Para resolver mágicamente el problema? No, está claro que no. Pero por lo menos para hacer algunos esfuerzos que nos permitan ir bajando esos 400 homicidios, que es una tasa muy mala y muy histórica en el Uruguay. Del 2012 al 2018 prácticamente han crecido un 100%. Sí, 98% creo. Es mucho, es muchísimo, es un problema, pero para ir bajando las tasas de femicidio, se la toma esta política de las armas, o focalizada en el problema de las armas, como una de las tantas estrategias que hay que hacer en materia preventiva
que ese es el gran componente ausente en las políticas de seguridad y en el debate público sobre las políticas de seguridad. ¿Esto no requiere otro trabajo social de concientización independientemente del uso de las armas de fuego? Me refiero a que aquí en algunas de sus palabras como que se animiza al arma como que si tuviera vida propia, ¿no? Y es un objeto y el problema es el uso que las personas hacemos de ese objeto. Por ejemplo, con los femicidios, por ejemplo, con los suicidios, no se cometerían de igual manera porque las razones ya están en las personas para cometer esas acciones, y si no hay arma de fuego, ¿habrá otro elemento? Es una pregunta para reflexionar, no para defender el no desarme. Sí, las armas de fuego son un objeto, pero son un objeto cargado de sentido social. ¿Para qué me compro yo un arma? ¿Para qué adquiero yo un arma? ¿Para qué efectivamente uso yo un arma? Esta idea que tú decías de darle vida, yo lo traduzco esto en darle una vida propia en el plano social. El arma adquiere un sentido, ¿no? Porque el 95% de las armas son compradas y tenidas por hombres. Las mujeres no adquieren armas ni compran armas, salvo muy marginalmente. Las armas se usan en el espacio doméstico como un mecanismo de construcción de poder, de dominio. En contextos de redes de ilegalidad, las armas sirven como un mecanismo de ostentación, de dar un cierto nivel de estatus, de dar un cierto nivel de poder, de lo que algunos llaman una suerte de identidad compensatoria. Yo tengo un arma y multiplico mi capacidad de ejercer eventualmente dominio. El arma sirve como un instrumento también, ¿no? O sea, yo uso el arma para lograr un fin o un determinado fin que puede tener que ver con los robos o con la obtención o la gestión de las rentas asociadas al mundo del delito. Entonces, desde el punto de vista social, las armas tienen vida propia, tienen sentido, tienen significación y constituyen un factor de riesgo que opera también sobre las razones y sobre las causas. Está claro que si nosotros limitáramos el uso de armas de fuego, bajáramos el volumen de armas de fuego, no terminaríamos con los femicidios, no terminaríamos con los homicidios. Lo que estaríamos haciendo es fundamentalmente bajando los niveles, minimizando algunos de los factores de riesgo. Y esto también tiene o requiere un trabajo cultural, claro que sí, no solo sobre los motivos que mueven la comisión de determinados delitos, sino sobre los motivos por los cuales efectivamente compramos un arma. ¿Para qué queremos un arma? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué algunos tienen, ¿no? ¿Por qué los hombres compran más armas que las mujeres? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de tener un instrumento que está diseñado y planificado para amplificar la potencialidad humana en materia de destrucción? Porque no tiene ningún otro fin. Salvo aquellos que lo usan, que también son muy marginales, con fines de caza, ¿no? Con fines recreativos. El arma está asociado muy directamente a una motivación destructiva. Y la motivación destructiva multiplica los factores de riesgo. Por supuesto, yo puedo tener un arma y esa arma no ser disparada nunca, no cometer ningún homicidio, ningún femicidio, no cometer ningún suicidio. Tal vez, Rafael, el arma en la casa a la persona que la tiene tal vez le da más seguridad ante una situación generada de inseguridad. Claro. Nosotros entendemos esa motivación, pero esa racionalidad justamente de corto plazo, como le llamamos, esa idea de buscar en el arma un mecanismo de seguridad o de autoprotección, que es muy propio de una lógica de concepción muy individual del problema. O sea, me la compro para defenderme, para defender a mi familia, para defender mi comercio, termina teniendo luego consecuencias sociales profundamente negativas. Porque una vez que yo tengo un arma y una vez que yo pierdo el control de esa arma porque me la roban, ya, como bien decíamos, el arma empieza a tener una vida propia. Lo digo en un sentido figurado, vida propia porque ya pasa a otras manos y a tener una deriva, que eso es básicamente como un concepto de multiplicación del riesgo. Entonces, la política pública debe trabajar en el desincentivo, en bajar los niveles de armas de fuego y en seguir redoblando los esfuerzos de control
muy fuertemente asociado de las armas a los mercados ilegales. Y aparte las armas también son un formidable negocio, nos estamos olvidando de esto, ¿no? Es decir, las armas, además de los usos, el arma se transforma en un valor de cambio, en un valor económico muy cotizado, al punto tal de que el mundo, la economía legal e ilegal en torno a las armas de fuego es enorme. Y uno de los grandes problemas que ha tenido Estados Unidos para poder avanzar, ¿no? Un país que también tiene las tasas de armas más altas del mundo per cápita, son los lobbies económicos en torno a esto que han hecho fracasar muchas de las iniciativas que iban en un sentido muy promisorio. Entonces, hay lógicas económicas. Yo recuerdo incluso en el primer gobierno del Frente Amplio que se quiso avanzar algo en esto, y no tuvo especial resonancia pública, pero me consta que hubo unos lobbies muy fuertes para tratar de... porque bueno, es un negocio y entre el 2007 y el 2016 prácticamente se duplicó la cantidad de armas vendidas, entonces hay muchas de las negativas que se disfrazan de algunos argumentos neutros, pero que están directamente asociadas a un interés. Y hay otras negativas que están asociadas a un razonamiento que uno puede considerar relativamente primitivo, pero que son los que se esgrimieron apenas de repente el contador Mario Vergara, hoy precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, también esgrimió esto, que es el hecho de que hoy en día se le roban armas a los policías. Con este criterio y con esta lógica deberíamos desarmar a la policía también para que las armas no cayeran en manos de los delincuentes. El criterio que, por ejemplo, saquemos el arma del domicilio y el comerciante que fue robado 14, 15, 16 veces y tiene un arma porque no quiere ser robado nuevamente. La pregunta que puede hacerse la gente es muy simple. Bárbaro, desarmemos a la población, pero ¿por qué no empezamos por la delincuencia? ¿Por qué empezar por la población civil? Es que hay que hacer todo al mismo tiempo. Ese es el punto. No sí. Es un dilema, bueno, vamos a encarar esto y decimos... Pero debo inferir que dudo que los delincuentes se vayan a desarmar. Bueno, pero ese es un trabajo mucho más desafiante. Y los delincuentes comenzarán a restringir el acceso a las armas de fuego en la medida en que haya un volumen más bajo de armas de fuego circulando en manos de la población civil. Si nosotros tenemos un problema que se han dado en algunos casos de robos o de intentos de robos a la policía de las armas, tenemos que trabajar sobre ese problema. No, el trabajo no es desarmar a la policía. Si eventualmente tenemos casos de multivictimización, comercios que han sufrido, ¿no?, de manera sostenida, porque eso es un fenómeno también que se da y muy concentradamente. Hay determinados blancos que son objeto de varios delitos o de varios robos, lo que llama la multivictimización. Bueno, hay que trabajar para reducir la multivictimización y no fomentar la existencia de armas de fuego como un mecanismo que claramente no lo controla, ¿no? Porque además es eso. Si nosotros hacemos la línea de tiempo de cómo la cantidad de armas de fuego en manos de la gente ha proliferado en el Uruguay, un poco sobre la base de ese razonamiento, y vemos cuál ha sido la evolución del delito, y vemos cuál ha sido la percepción de seguridad de cada uno de nosotros, lo que estamos viendo es que no ha habido una contribución directa en ese sentido. Puede dar una inmediatez, una sensación de que, bueno, que efectivamente estoy protegido. Hay algunos estudios que se han hecho en Brasil también que la existencia de un arma de fuego en un comercio aumenta la chance de ser rapiñado con más violencia y aumenta la chance de morir efectivamente asesinado en una rapiña. Es una cuestión de probabilidad. Entonces, claro, hay que ir muchas veces contra ese sentido común, hay que trabajar con mucha conciencia sobre el alcance de estas medidas, y no es lo único que hay que hacer, ¿no? Está claro, nosotros no estamos diciendo, queremos trabajar en un año como en que el tema de la seguridad es ineludible, que es un año de campaña electoral, en donde hay posicionamientos políticos muy fuertes. Nosotros queremos seguir contribuyendo en clave de medidas de naturaleza preventiva que tengan algún nivel de impacto real. ¿Una campaña de desarme? ¿Una prohibición de tenencia de armas por civiles? No, nosotros no nos afiliamos a las políticas prohibicionistas, porque, bueno, lo hemos visto a nivel mundial con lo que ha pasado con la experiencia de las drogas, con los mecanismos en su momento de regulación del alcohol. O sea, una prohibición completa lleva naturalmente al afianzamiento de los mecanismos de los mercados negros y de las redes de ilegalidad, ¿no? En principio no estamos afín a esa idea.
Pero insisto con estos tres componentes de una misma política pública preventiva sobre el tema de las armas. Es desarme, más exigencia en materia de regulación y tenencia responsable y más niveles de control sobre las armas de fuego, que eso implica medidas de control y de seguimiento de control junto con el desarme. Antes de despedirte, Rafael, te quiero preguntar por lo que ha dicho el ministro Bonomi en las últimas horas, algunas explicaciones y ese número de cerca de 400 de homicidios en el 2018, número que se afinará en los próximos días cuando se den a conocer datos oficiales cerrados 2018, pero habla de cada 23 horas un homicidio, más o menos va a ser así. No, quería preguntarte, fuiste parte en su momento del Ministerio de Interior, trabajando desde el observatorio, ¿coincidís con la mirada del ministro de explicar el aumento del delito, el aumento de las rapiñas, el aumento de los homicidios por la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal a partir de 2017? No, definitivamente no. Definitivamente no. Lo que tenemos que esperar son los resultados oficiales. El informe del observatorio va a ser muy importante, sobre todo para poder dilucidar qué ha pasado con la evolución de los delitos en los momentos en que el Código del Proceso Penal empezó a tener un funcionamiento más aceitado. Es decir, qué ha pasado con el delito una vez que el nivel de imputaciones comenzó a tener una productividad más o menos parecida a la del proceso anterior. Entonces, ahí podremos tener más explicaciones. Yo estoy convencido que la entrada en vigencia del nuevo código tuvo efectos de ajuste, que puede eventualmente explicar algo del proceso de crecimiento, pero pasado más de un año no es una explicación razonable. El aumento de las tasas de homicidio no puede explicarse por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Los delitos contra la propiedad habrá que ver también cuál es el comportamiento de los hurtos. Yo en particular prefiero esperar a que el informe esté completo, que ojalá tenga un nivel de información que permita desagregar algunas interpretaciones más relevantes como el que tuvo el año pasado, pero hoy ya estamos en una etapa, se habló del efecto noviembre, hoy ya estamos en una etapa mucho más normalizadora del funcionamiento del código, en donde hay un volumen de trabajo judicial que llega e incluso supera los valores de imputaciones del código anterior. Entonces, en un contexto en donde esas tasas se normalizaron, hay que ver qué pasa con las tasas de delito. Yo creo que hay otras razones que tenemos que empezar a desentrañar. Hasta ahora los argumentos oficiales se parecen mucho a lo que ha sido el discurso de los últimos años. Y se ha creado también una especie de relato, ¿no?, de conciencia colectiva en torno al Código de Proceso Penal, que más allá del ajuste o del desajuste que tenga sustantivamente con la realidad, contribuye poco a fortalecer la calidad del sistema de justicia penal en el Uruguay. Vamos a agradecerle mucho al sociólogo, al senador del sector Casa Grande, Frente Amplio, Rafael Paternain, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Hacemos la pausa, venimos enseguida, ya se encuentra el doctor Julio María Sanguinetti con nosotros.